¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es el programa Mundo Literario. Vamos a conversar el día de hoy con el escritor peruano Denis Fuentes Tello, quien está con nosotros el día de hoy. Denis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto para todos, a toda Latinoamérica y también España, otros lugares. Muy Sí, bien, Denis, coméntanos sobre tu libro, por favor. No sé si lo puede mostrar a la pantalla. por supuesto, sí. Este es el librito. Este librito es la guerra de los dioses andinos, ¿no? Es la batalla antidiluviana entre Goyayo y Parecaca en la mitología de Borichiri, ¿no? Y es un libro que nació, pues, de mis ancestros, porque mi familia es del mismo Borichiri donde transcurren los hechos, ¿no? Y yo desde niño siempre he tenido ganas de algún día de repente escribir algo, inmortalizarlo, porque a pesar de que el manuscrito de Dioses y Hombres de Borichiri, traducido del quechua al español por José María Arguedas, ¿no? Es muy fidedigno y es muy famoso y siempre está registrado en la literatura universal. Pero yo sentía que había algo que faltaba contar y más las transmisiones orales de las tradiciones del mismo Huarchirí que yo siempre escuchaba de niño, de mi abuelo, y como conocía los lugares donde se habían presentado los hechos, en cierta manera, en esas tradiciones, yo decía, a eso hay que contarlo porque se puede perder el tiempo, porque ya casi no mucho cuentan estas cosas, los abuelos también ya se van, ya no existen, ¿no? Y no quiero que se pierda esa tradición, porque yo siento que explica muchas cosas de por qué Perú le pasan tantas cosas, y es bueno preservar eso para que en el futuro alguien sepa que esto sucedió y del por qué se modificó la tierra o se originaron las cosas, el mismo origen de los nombres, el mismo origen de nosotros. Entonces, para mí es trascendental eso. Es algo que debe ser recobrado y valorado. Muy bien, gracias, Denis. Podemos apreciar la portada de tu libro, La guerra de los dioses andinos, la batalla antediluviana entre Pariacaca y Huayllayo en la mitología de Huarochirí. Bastante llamativa la portada, por cierto, tu libro también se encuentra disponible en Amazon. Sí, totalmente, está en Amazon. Ahora ya está en ebook y también está en tapa blanda. Está traducido en 5 idiomas, en alemán, en inglés, en francés, en portugués y en italiano. Obviamente en español, ¿no? Pero Muy bien, sí, y próximamente ya va a salir el audiolibro también. excelente, Denis. ¿Y cómo nace la idea de escribirlo? Bueno, ya comentaste un poco acerca de ello, pero ¿cuánto tiempo te tomó, no, escribirlo? Si puedes Ah, comentar. sí, claro, por supuesto. Estaba pensando en nuevas formas siempre hay que buscar otras formas de comunicar cosas, todo, y dije, creo que ya será hacer un libro. Entonces dije, a ver dónde lo hacemos. Dije, me puse a buscar, dije, voy a hacerlo en Amazon, porque en editoriales, oye, para uno que es inexperto, recién está iniciando en este mundo, es muy tedioso, complicado, engorroso. Entonces fui por algo simple, que es el Amazon, y entonces dije, ¿ahora de qué escribo? Podría haber escrito algo de un tema de salud primeramente, pero más me ganó el sentimiento acerca de la tierra de uno de mis padres y que siempre he visitado desde niño, hay muchos recuerdos. Y como ahora está olvidado, pues la provincia de Huarochirí cuenta con 3 cuencas hidrográficas para el público internacional para que sepa. Es de gran extensión, casi una de las mayores de Lima, del departamento de Lima, y como tiene la cuenca del río Rímac Santa Eulalia, que es donde está la capital de la provincia, que es Matucana, pero en la antigüedad estaba en el mismo pueblo de Huarochirí, de ahí venía el nombre, ¿no? La provincia de Huarochirí, que queda en la cuenca superior del río Mala, donde en mi libro se transcurren casi todos los hechos. Aparte, obviamente está la cuenca del río Lurín, ¿no? Entonces es de gran extensión esta provincia.
Y quería enfocarme más en esa parte, ¿no? Y en la parte que no se menciona en el manuscrito de Guarichiri, porque eso, si algunos han leído el manuscrito de Guarichiri de José María Arguedas, acá hay un montón de hechos, cosas que no están ahí, porque en el manuscrito se menciona de alguna manera más somera y se centra también en otras cositas que pasaron, ¿no? En ese tiempo de Kuniraya y las demás cosas, ¿no? Que suceden, ¿no? Pero acá me centro más en la batalla y cómo los mismos animales son trascendentales acá y luchan junto a Parecaca, los hombres también, hay personajes heroicos en ambos lados, ¿no? Animales, humanos, también los aliados de la oscuridad, el dios Guayayo, que bueno, en el manuscrito es Guayayo Carwincho, pero para hacer términos prácticos en el libro lo quería solo sintetizar a Guayayo, ¿no? Pero no sin desmeritar que sí, su nombre es Guayayo Carwincho. Y Parecaca, y pongo el origen, ¿no? De ambos en el libro. O sea, cada capítulo se explica de dónde nacieron, de dónde vienen, qué hacían, su maldad, su bien, ¿no? Y cómo en esta tierra pues trascendió la gran lucha, ¿no? Una lucha que al inicio no se esperaba, pero obviamente tenía que desembocar en la gran guerra, ¿no? Y donde muestro, como ven en la portada dice libro 5D, es porque libro 5D se refiere a un libro que aparte de las letras que son los trascendentales de los libros por siglos, acá también agrego cosas interactivas. Por ejemplo, hay QRs, enlaces donde puedes ver imágenes, escuchar sonidos, la voz de los personajes luchando en las partes más trascendentales y también hay lo que es la parte de contenido 5D familiar donde están los enlaces de contacto para que siempre podamos conversar, interactuar y así también se enteren de los próximos libros que voy a ir haciendo, ¿no? Porque hay muchas, voy a hacer una saga, ¿no? De varias cositas, tanto de los Andes, la Amazonía, incluso también de la costa, en aspectos que son poco conocidos y que nadie toca. Y eso también voy a profundizar y explayar también en los próximos libros, ¿no? Y también quería trascendentar, pues, ¿no? Que en el libro también hay lugares que están en ubicación, en videos donde se desarrolló la batalla, ¿no? Por ejemplo, la laguna de Muyucocha, hay un libro, un video de eso, también del mismo Parecaca en la actualidad, del Huaytapallana también, ¿no? Donde va a residir la morada final de Guayayo, ¿no? Y por eso es interesante. Muy bien, bastante documentado, bastante histórico. Diríamos que es una novela histórica, ¿no? La guerra de los dioses andinos, a través de ficción también, porque ficcionas, bueno, con estos personajes vamos a hacer un acercamiento. Podemos apreciar precisamente la batalla, ¿no? Anti de, anti, Diluviana, antes sí, de sí, Diluviana, ¿no? Podemos apreciar ahí de fondo los Andes, me parece, a ver, los Andes ajá, sí, peruanos, sí, eso. y ahí Y está. también menciono la parte antediluviana porque, o sea, hay la época del fuego. También lo menciono en el libro, donde es la parte de donde dominaban los gentiles, ¿no? Que eso también va a ser motivo de otro libro, ¿no? Pero en el tiempo dentro de donde se desarrolla la obra es después de la época del fuego infernal y antes del diluvio, en esa época. Muy Entonces, bien. así. Bastante interesante tu libro, Denis. Estamos conversando con el escritor Denis Fuentes Tello. En un momento voy a leer tu presentación para que las personas te puedan conocer, Denis. Mientras Allá, tanto, ¿sí? Mientras tanto, me gustaría que nos comentes dónde se puede adquirir tus libros, las personas que se encuentran, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en diversas partes del mundo, cómo pueden hacer para comprar tu libro. Y por supuesto también que nos envíen saludos de qué parte nos están viendo. por supuesto. Sí, el libro está totalmente en Amazon. En su buscador o si tienen Kindle, ¿no? Lo podrían también encontrar. Kindle es una aplicación del Amazon, ¿no? Donde tú puedes leer libros de manera online en tu celular, en tu tablet, en tu computadora. Pero también mismo página web del Amazon.com lo pueden encontrar en la sección de libros. Ahí está en tapadura y lo pueden adquirir y el envío les va a llegar, ¿no? Obviamente Amazon se encarga de eso, ¿no? En ebook es más fácil porque
No hay ese problema de logística de envío, ya inmediatamente lo tienen, lo descargan y lo leen, lo pueden compartir en cualquier momento, ¿no? Y es una manera así sencilla que yo notaba que era más práctico para la difusión, ¿no? Si hubiera sido limitado una editorial aquí, era un poquito más difícil, ¿no? Para hacer envíos al extranjero, y yo quería que todos los públicos lo tuvieran, ¿no? En especial las personas que son interesados en la sociología, en literatura indígena, ¿no? O de pueblos antiguos, ¿no? Eh, Tiene mucha trascendencia acá, te explica ciertas cosas de nuestra cosmovisión de Perú, por ejemplo, para toda Latinoamérica. A pesar de que las cosmovisiones indígenas precolombinas en todos los pueblos latinoamericanos son similares, por decir, pero cada uno tiene sus particularidades y obviamente Perú tiene su propia particularidad. Y encima de este lugar, Huarochirí es muy mágico, porque incluso la extirpación de idolatrías hizo mucha fuerza dentro de Huarochirí, tanto que hace 250 años ya el quechua desapareció completamente ya. Mis abuelos ya no hablaban quechua ya. A pesar de que los topónimos dentro de Huarochirí son extensamente en quechua, también está el aymara, también está el aru, ¿no? Una rama lingüística muy antigua. Incluso hay palabras en puquina, porque algunos de repente habrán escuchado, pues el puquina es la lengua oculta y mística de los líderes del imperio incaico, ¿no? Que solamente lo hablan entre ellos, ¿no? Pero sí hay rasgos de que se ha originado acá en las costas Sierra Central de Lima y de Ancash, ¿no? Sería algo más antiguo todavía, ¿no? Muy misterioso también, ¿no? Relacionado de repente con otras teorías acerca de otros idiomas del mundo que también son misteriosos, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar a tallar tanto en eso, no voy a crear mucha controversia, después me atacan. Pero sí hay muchas cosas, y los topónimos los he respetado, mis personajes también tienen nombres en quechua, o en palabras que parecen también más puquina, ¿no? En la raíz. Y que puedes encontrar visitando mismo Huarochirí, ¿no? También hago esto en parte para incentivar el turismo de la tierra de Huarochirí, porque es la tierra de arqueólogo Julio Sotello, ¿no? Que es un gran descubridor de la arqueología peruana, y en su tiempo alguna vez también fue considerado una de las grandes mentes sabias de todo el mundo en su época, y que él recorrió todos estos lugares, y que tengo el orgullo de llevar su sangre, ¿no? Soy su sobrino biscanieto. Interesante lo que nos comenta, bastante histórico. Es un libro realmente importante el que has escrito, Denis. Y me gustaría que en esta parte, bueno, vamos a leer tu presentación para que las personas te conozcan. Denis Martín Fuentes Tello es médico humano, especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América. Su formación científica y su vocación por comprender al ser humano de manera integral lo han llevado a explorar no solo el cuerpo y la enfermedad, sino también la memoria, la identidad y los orígenes profundos de las comunidades ancestrales. Como escritor se dedica a la ficción épica, la fantasía y la mitología antigua, centrando su obra en épocas extremadamente remotas del mundo andino, anteriores incluso a las culturas preincaicas, donde el registro escrito es escaso y la historia sobrevive a través del mito, la cosmogonía y la tradición oral. Sus relatos reconstruyen guerras antediluvianas, dioses primordiales, hombres muy antiguos y fuerzas que moldearon la tierra misma, hoy confundidas con simples fenómenos naturales. Su universo narrativo nace del Perú profundo, las selvas más recónditas, las montañas más lejanas de los Andes y las costas olvidadas donde aún persiste la memoria ancestral. En estos escenarios, el mito no es fantasía escapista, sino una forma de verdad, una explicación simbólica del mundo que fue silenciada o fragmentada con el paso del tiempo. A través de sus libros, Denis Martín busca revalorizar el mundo del Perú antiguo, reivindicar la grandeza de las civilizaciones originarias y despertar un sentimiento de orgullo por una herencia genética, cultural y espiritual mayormente indígena. Su obra invita a cuestionar la historia oficial y a reconocer que muchas de las mayores proezas atribuidas a la naturaleza fueron concebidas, imaginadas o explicadas por dioses antiguos y hombres primordiales. Su escritura combina rigor conceptual, sensibilidad humana y
y una profunda admiración por las culturas ancestrales, construyendo relatos que conectan pasado y presente, mito e identidad, ciencia y memoria colectiva. Actualmente continúa desarrollando una saga de obras ambientadas en la mitología andina y en territorios misteriosos del antiguo Perú, con el propósito de rescatar historias que estuvieron a punto de desaparecer y devolverle su lugar en la conciencia contemporánea. Bastante interesante, bueno, tu biografía, lo que buscas retratar, que se preserve la identidad, la memoria. Tengo una serie de preguntas a raíz de tu biografía, Denis. Por Sí, ejemplo, hablas de que ahora conocemos como fenómenos naturales, o se le conoce, ¿no? Actualmente a esos cambios que ha tenido la Tierra en diversas etapas. Por ejemplo, se dice que cuando va a haber un cambio de estación, va a ocurrir un temblor, un terremoto, ¿no? Y precisamente aquí en la costa de Lima, me refiero al sur específicamente en Pachacamac, tenemos un santuario, el santuario de Pachacamac, al cual se le rendía culto, ¿no? En la época inca, para poder de alguna manera detener eh, ciertas lluvias o ciertos problemas naturales, ¿no? Con la naturaleza, ciertos fenómenos naturales. ¿Qué nos puedes explicar a raíz de este comentario? Por ejemplo, también se dice que los apus, las montañas, ¿no? Llevan un alma adentro, por así decirlo, ¿no? Tienen muchísimo de misticismo, pero en lo que tú compartes hay algo cierto, pero hay algo poco también estudiado. ¿Qué nos puede decir al respecto, Denis? sí, es tema interesante de la conexión meteorológica, ¿no? Incluso también atribuyen con terremotos previos, ¿no? O movimientos sísmicos, ¿no? Para mí sí, a pesar de que obviamente la parte geológica, geográfica, rotundamente lo niegan, para mí sí hay una conexión de eso. Solamente que todavía el hombre todavía no lo ha logrado determinar, ¿no? Por ejemplo, para decir, ¿no? Un dato también que es poco conocido también, es de dónde se originan los vientos alisios, ¿no? Eso todavía es un misterio en la parte de la geografía, ¿no? Pero hay muchos mitos, mitologías de otras culturas que tienen explicación de dónde se originan, ¿no? Y habría una razón de ser y por qué eso sucede. En lo que respectas, mencionaste ese Pachacamac, sí es un centro muy antiguo, ¿no? Incluso antes de los Ismas, los Limas, había ya algo ahí. ¿Ya? Ese lugar tiene una anomalía para mí geomagnética. Incluso los mismos incas que fueron los últimos que lo ocuparon, utilizaron en la cima del templo rocas que tienen mucha cantidad de cuarzo, ¿no? Sabemos que tiene un efecto piezoeléctrico. Un efecto piezoeléctrico es que cuando tiene mucha presión el cuarzo, logra desprender cargas eléctricas. Y ellos lo sabían, ¿no? Había algo ahí. Incluso mencionaban que el río Lurín, alrededor del santuario de Pachacamac, hacía como si fuera una proyección casi perfecta de la Vía Láctea, ¿no? El Wilcamayo, el río sagrado sobre la Tierra, y algunas constelaciones ahí proyectadas, ¿no? Y la misma agua en su recorrido va a generar un fluido de electricidad, ¿no? Y para mí que ellos sabían eso. Esas son cosas misteriosas y yo pienso que sí hay conexión. Los humanos todavía no lo entienden, pero pronto lo van a hacer. Debajo de Pachacamac también hay bastante cuarzo. Muy extraño eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo sabían eso? A ver, hay algo ahí. Y siempre va a haber conexión. Incluso en el libro menciono también de lugares actuales donde hay ruinas ahí. En Huarchirica son casi desconocidas y también la menciono ahí para que se dé a conocer, ¿no? Hay un lugar que es el Cerro Chuicoto, que bueno, en mi libro lo menciona como un personaje que al final de la gran lucha se vuelve el Cerro, el Apu, y de que por sí su espíritu vive ahí, ¿no? Después hay un gran personaje que es Huacha, ¿no? Huacha es un gran guerrero en la obra, ¿no? Un humano Apu, deidad, ¿no? Que también sabe luchar y que al final va a descansar en el cerro actual que ya su nombre, ¿no? Ese cerro existe, es muy misterioso porque tiene fama de ser muy malo, muy peligroso, sí, por ahí. Antiguamente los pistacos, iban ahí a hacer sus prácticas malévolas y se han encontrado los recipientes de instrumentos de la maldad ahí. Y bueno, no quiero asustar a las personas si mencionan toda la historia de eso, se van a quedar pensando.
pero ese es un lugar donde también tiene ruinas en la parte de arriba, ¿no? Descuidados, obviamente. Es muy difícil de llegar a esa zona, es muy peligroso, pero es interesante y bonito, ¿no? También quería mencionar eso, ¿no? Y sí, yo pienso que algunos lugares claro, sí tienen su apo, su espíritu, su deidad poderosa que cuida, puede ser benévola o malévola, según sea el caso, ¿no? Podría mencionar un pequeño mito que hay de Huarchiri también. Bueno, eso sí no lo pongo en el libro, pero yo sé, ¿no? Para que entiendan los demás miembros de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, desde Cuba, otros lugares, ¿no? Eh, había una vez una persona que era un arriero, ¿no? Llevaba sus mulitas y sus cargas, se llevaba ahí sus alforjas, ¿no? Que son como una especie de bolsa, pero fabricada de textil, ¿no? Telares, así, donde pueden cargar cosas, recoger cosas. Y se le había ganado la noche una vez y se había quedado dormido. Y cerca había una cueva, entró en la cueva para descansar, ahí poner a guardia de la lluvia, a él y a sus animales, ¿no? Entonces, como era una persona que le iba muy mal, sufría bastante, y los sapos de ahí sabían de eso, entraron toda tu vida, bueno, tuvieron compasión y en sus sueños le hicieron, sufres mucho, es hora de que ya tengas un respiro, vamos a darte un regalo. Y uno se llamaba, un cerro se llamaba Bazucaure, y el otro se llamaba Cerro Guana. Entonces uno dice, yo daré maíz dorado, y el otro dice, yo daré maíz blanco. Entonces, ve ahora descansa. Al despertar el hombre, cuando asomó los rayos primerizos del sol, va a ver la carga, como no, casi no había nada, pero todo más quería mirar si estaba todo bien, lo habían robado, y mira que estaba repleta. ¿Y de qué? De oro en una alforja, y de otro lado, la otra alforja, plata, llenecito. Llega al pueblo de Huarchirí y le cuenta a todos, ¿no? La gente se quedó pasmada, ¿no? O sea, y se volvió rico de la noche a la mañana. Y la ambición de otro hombre fue, dime dónde fue. Y él inocentemente le cuenta dónde va. Entonces este hombre va en la noche para ahí, ¿no? Pero él fue por ambición. Y también se durmió, ¿no? Y repitió toda la escena. Pero esta vez, al dormir, los cerros le hicieron, ha venido otra persona, vamos a premiarle. Yo daré cachos. Y el otro dice, yo daré lana. Al despertar el hombre se había convertido en una taruca, en un venado, y dejó de ser hombre y empezó a recorrer las pampas y cerros interminables hasta el día de hoy. Y esas cositas, ¿no? O sea, sí considero que existe esto. Sí, estimado escritor. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos acerca de estos mitos, ¿no? Y leyendas de Borochirí. Ya nos compartirás más adelante una lectura de tu libro. Nuevamente lo vamos a mostrar en la pantalla para que las personas que se animen a adquirir tu libro, ahí está, es una imagen de la portada, La Guerra de los Dioses Andinos. Ahí está, un libro muy importante que habla sobre mitología de Huarochirí. Denis Martín Fuentes Tello es el autor peruano. La verdad que es un libro que nos ha comentado Denis, está traducido a varios idiomas, entre ellos, si no me equivoco, al francés, alemán, inglés, portugués, ¿no? Sí, italiano también. Italiano, tal vez las lenguas más importantes, ¿no? De Europa y del mundo en general, a Sí. excepción del chino, ¿no? También Ah, que sí, sí, sí. Es lo malo que es un poco. También pensé en traducirlo a chino, pero es un mercado un poco difícil para que ingrese a Amazon. Por eso ya claro, dije, ya nada. Incluso también el ruso también pensé, pero también tiene restricciones Amazon. muy bien. Muy bien, vamos entonces a leer los saludos de las personas que nos ven. Recuerden comentarnos de qué parte nos están viendo. Esta es una entrevista del escritor peruano Denis Fuentes Tello. La verdad que está muy interesante la conversación, más que un escritor, yo te considero tal vez un historiador, Denis, ¿no? Bueno, aunque estás ficcionando el tema y lo estás convirtiendo en literatura, pero eso no quita de que hayas investigado mucho y haya muchísimas partes históricas dentro de tu libro. Carmen Ah, Rosa muchas Montero gracias. nos ve desde Colombia, bueno, ella es una poeta Saludos. colombiana, está en Colombia. Fernando Castillo Ramfer, Fernando Castillo, buenas tardes, saludos desde Miami, gracias a Fernando. Antonio García López, saludos desde España, gracias a las personas que nos ven también desde España.
Lorena Campos Zarco, saludos desde Nocupetaro, Michoacán, México. México, Denis, también tiene una cultura milenaria, ¿no? Una cultura bastante exótica, histórica. Nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Ellos tienen un famoso juego, el juego de la pelota, ¿no? Que en Centroamérica Sí, ajá. se dice de que, bueno, ya no, si sabes algo al respecto, nos comentas Sí, también. sí, sí. Voy a comentar. Por ejemplo, ¿no? Con la cadera ellos hacían eso para ganar. Lo malo que ganar era implicar la muerte porque te ofrecían el sacrificio, pero era un gran honor, ¿no? Para todo el pueblo, la etnia, ¿no? Pero bueno, desde nuestra visión ahora tan moderna es un poco trágico. Pero interesante también México porque tiene los olmecas, ¿no? Que tienen esas cabezas, esculturas gigantes, ¿no? Tienen forma tipo estiroide, negroide, ¿no? Pero yo sí tengo un conocimiento acerca de eso que ahora lo voy a mencionar, aunque de repente puedo generar debate y todo eso. Es que supuestamente, no, saliéndonos de algo de la historia oficial, ¿no? De que los originarios de la parte negroide, todos tienen su origen no en África, sino en América, en el reino, en la parte del Caribe, ¿no? Genial. Y habría ahí algo ahí, ¿no? Un gran conocimiento antiguo. Y esas cabezas tienen unas alteraciones electromagnéticas, ¿no? Es algo interesante, es toda su cultura. Hay mucha simbología de parte Sí, de los bastante. animales, ¿no? El tema, animalario, le llaman, ¿cómo se llama? La fauna, ¿no? En este caso, eh, de Perú, en el mundo en general, ¿no? Las culturas, por ejemplo, eh, acá en Perú adoraban muchísimo, en este caso, a la serpiente, ¿no? El amaru, el cóndor, que representan ciertos temas, ¿no? Ciertos ítems, ya los estaremos mencionando en un momento en un juego de palabras que vamos a tener en el famoso ping-pong literario, en el cual vamos a conocer un poco acerca de ti, de tu labor como escritor y también como médico. No sé si te estás desempeñando todavía como médico. Sí, eso siempre tiene que seguir. No Perfecto. puedo dejarlo, sí. También quería mencionar eso que has tocado de la Maru. Sí, en el libro también menciona la Maru. Ahí están los animales mágicos, divinos, ¿no? Está el Amaru, también tiene un papel importante como personaje aquí. Para los que no lo entienden muy bien, el Amaru es, digamos, una serpiente gigante, con, pareciera un dragón, pero no es tanto un dragón, que tiene alas, vuela, levita, ¿no? Es sabio, muy sabio, y siempre ha sido la transmisión del conocimiento, ¿no? Como eso sí se coincide con otras mitologías, ¿no? Que las serpientes siempre transmiten conocimiento. Los japoneses, ¿no? El Orochi. Y de demás, cultura siempre, las serpientes, sabiduría, conocimiento. También menciona otro ser así ancestral, interesante, es el Kua, ¿no? Porque podríamos decir como es un gato montés, pero tiene alas, puede volar también, también es sabio, sabe cosas, guía, todo eso, ¿no? Aunque también puede ser terrible, ¿no? Cuando se enfurece y todo eso, ¿no? Y también menciona al cóndor, ¿no? Pero en sus palabras quechas lo pongo un kuntur, ¿no? También es un personaje acá en el libro, lucha, guerrea, ayuda, apoya, ¿no? Protege. Es un ente del bien aquí. Y es- Muy bien, interesante la conversación. Gracias a Carmen Rosa Montero. Muy importante su literatura, preservar y reivindicar la cultura. Así es. Fictograma.com, en nuestra plataforma, un joven escritor está publicando una excelente novela de fantasía épica nativo-americana. Es algo similar a lo tuyo, Denis, ¿no? Interesante. Los códices de la serpiente, el rey y la serpiente emplumada. Debe Bastante. ser de México, ¿no? A ver, ¿de qué parte es el libro o de qué parte es el joven autor? Nos comentas, por favor, aquí fictograma.com. Odilon Adam, un escritor también mexicano que radica en Estados Unidos, nos dice saludos desde Pensilvania. Hola, Saludos ¿qué tal? ¿Cómo está? a Filiberto Delgado Alfonso. Un saludo desde Cuba. Un ser humano común piensa que este mundo es lo único que hay, cuando en realidad solo sabemos una mínima parte de esta vida, precisamente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Desconocemos muchísimo y es por eso, aquí viene una parte importante, me gustaría que te explayes unos minutos, Denis, y de Sí. paso, luego de la explicación de este punto que te voy a mencionar, Ujú. me gustaría que leas un extracto de tu libro, seguida del análisis de esta pregunta que te voy a hacer a continuación. ¿Sí? Ya. Eh,
También aquí saludos desde Perú. Muchas gracias. Antonio Herrera, saludos desde México. Saludos, ya empiezan con la entrevista, ya empiecen. Claro, estamos conversando con el escritor peruano Denis Fuentes Tello, quien nos está presentando su libro, La Guerra de los Dioses Andinos, un libro de mitología andina que habla sobre el tema de Huarochirí, un tema bastante llamativo. Se encuentra en Amazon el libro, ¿eh? Lo pueden adquirir a través de las plataformas digitales. La Guerra de los Dioses Andinos de Denis Fuentes Tello. Eh, Saludos a Rubio García también, Diego, soy escritor. A todas las personas también aquí. A Luis Ross, que nos dice que su libro está a 45 pesos aproximadamente, ¿no? Bastante económico. Saludos y éxitos, Luis, con tu libro. Eh, Saludos a Rubio García, Diego, que nos ve desde España. ¿De qué parte de España nos ves, estimado Rubio García Diego? Tal vez de Barcelona, de Valencia, de Madrid. Ya nos comentas de qué parte nos estás viendo. Muy bien, Denis. Bueno, viene la pregunta acerca de este tema muy importante, ya que tú conoces un poco acerca de mitología andina. Bueno, muchas culturas, en este caso bastante extraordinarias, vamos a decir, los egipcios, ¿no? Los griegos en sí, los romanos, los incas, eh, tenían cierto respeto, también los amigos de México, ¿no? Centroamérica, tenían cierto respeto hacia la muerte. Las culturas, se ha visto casos, ¿no? Que por ejemplo el señor de Zipán, incluso me parece que también a los faraones, los enterraban, ¿no? Con su ejército, los enterraban con personas vinculadas a ellos, es decir, su familia, es decir, con personas muy cercanas a estos emperadores, a estos reyes, ¿no? A estos líderes. Eh, ¿Qué cosas sabían ellos acerca de la muerte? Particularmente ahora el tema de la muerte es un tema misterioso, pero en México se le rinde culto a la muerte a través de la Santa Muerte, a través tal vez de algunos ritos, a través de algunas costumbres que no se han perdido aquí en Perú también. Entonces, el tema de la muerte es un enigma, es un misterio, pero ¿qué cosas sabían estos antepasados nuestros que le rendían culto, que al parecer, bueno, en la cultura andina también puede ser que la muerte era una especie de tránsito, ¿no? Es decir, entre la vida y digamos, y la no vida, por no decir la muerte, hay una especie de un tránsito, ¿no? Entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? La Pachamama, ¿no? O perdón, el Hanan Pacha y el Uku Pacha. Entonces, según tu punto de vista, Denis, ¿qué significa la muerte? O la muerte es física, como muchos lo dicen, la muerte no es espiritual. ¿Qué hay más allá de eso? Y luego de este pequeño análisis, ¿no? Según tus lecturas, me gustaría que compartas una lectura de un párrafo de tu libro, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, esto de la muerte es un tema muy grande, ¿no? Se amplía por varios aristas, ¿no? Ápices. Eh, bueno, podríamos ver primero como las antiguas culturas, ¿no? Precolombinas tenían la tendencia a hacer los embalsamamientos, ¿no? O hacer una especie de modificación muy diferente a los egipcios, ¿no? A través de la intemperie, ¿no? Los egipcios hacían siempre con alteración anatómica, ¿no? Extirpaban órganos que son tendencia a podrirse y podrían alterar la conservación de los tejidos más densos, ¿no? Eh, pero yo pienso que la función principal que era que el cuerpo se preservara para que tuviera, atrapar el alma dentro del cuerpo. Cosa de que por medios de una alquimia antigua propio de ellos, ¿no? Porque ha habido varias alquimias, podrían a larga así revivir, pero aún preservando su cuerpo de alguna forma, ¿no? Que quizás todavía nosotros no entendamos, ¿no? Posiblemente. Y hay una trascendencia en la muerte y ellos lo sabían, pues, ¿no? O sea, yo pienso que todo eso es cierto, existe eso. Nada, este mundo físico es solamente como una cárcel, ¿no? Que estamos actualmente ahora y que
algunos no podemos percibir más acerca de esto, pero otros sí podríamos llegar a percibir más dimensiones, más cosas, entenderlo, ¿no? Y ahora la física cuántica también ya logra explicar eso, ¿no? Que hay varios, por decir, mundos, dimensiones fuera de este plano, ¿no? Pero solamente lo puedes llegar a entender pensándolo, observándolo directamente, ¿no? Esos experimentos acerca de las ondas y los puntos que tienen que ver con una ecuación de Schrödinger, creo, donde existe si es que lo observas o lo percibes directamente, ¿no? Pero si no, no existe. O sea, hay pensamiento, ¿no? Pensamiento es muy poderoso. Podría llegar a conocer esos mundos, esos aspectos, ¿no? Y en la mayoría de las culturas precolombinas dentro de Perú, sí hay esa conexión de preservar las cosas para que haya una conexión en el futuro, ¿no? De vivir más, ¿no? Pero otros no todos, hasta lo que yo sé, hicieron la preservación del cuerpo, ¿no? Porque también hay otra vertiente, ¿no? Si para que se libere el alma y pueda ir a otras realidades, otras esferas, ¿no? No es necesario que el cuerpo se detenga ahí. Se quita la cárcel del cuerpo y eres libre, ¿no? Totalmente, ¿no? Podrías expandirte, ir más allá. Eh, Siempre hay una alquimia oscura para mí en todas las culturas, como una alquimia del bien en sí. Y había ese conocimiento oscuro que hacían algunos para vivir atrapados en la cárcel, ¿no? También no todos los gobernantes fueron muy buenos, ¿no? De decir, ¿no? Algunos sí se dedicaban a hacer cosas oscuras, ¿no? En especial, más que todo, la similitud, ¿no? Que tenemos esto de los mochicas, las culturas precolombinas de la costa norte de Perú, ¿no? Que era más, puedo decir, más tendencia a hacer sacrificios, cosas así, y si exploramos bien sus dioses, hay unos dioses muy extraños, ¿no? Medio antropomórficos, algunos reptilianos, otros seres ya muy raros, ¿no? Incluso hay hasta exposiciones de cuentos o leyendas acerca de la revolución de las cosas, ¿no? Cómo las cosas alguna vez se reanimaron y empezaron a atacar a los mismos humanos, ¿no? Es algo extraño, ¿no? O sea, hay algo pasado ahí, ¿no? Pero ahora ya todo lo basan en un término reduccionista que solamente es cuento, mitología. Yo no creo eso, yo pienso que ellos graficaron o relataron cosas que sus ojos miraron y que eran muy avanzados, ¿no? No como algunos podrían pensar que son personas muy apegadas a fantasear y no retrataban una realidad, ¿no? Que ahora lo vemos muy inverosímil, pero yo pienso que sí es factible. Y y por ejemplo, esto que menciona acerca de la liberación del cuerpo y que tu alma trascienda hacia más allá, por ejemplo, en España, los vascos, los cántabros, en la antigüedad, sobre los dólmenes, sobre esas piedras que tienen forma de mesa, pero son grandes, ponían los cuerpos para que los buitres, aves de rapiña se lo comieran y los desaparecieran totalmente, ¿no? Una manera de liberar su alma, no los hacían entierros, ¿no? Muy diferente a otros pueblos, ¿no? Sí hay, o sea, antecedentes de eso. Incluso en los guaraníes en Paraguay, en su mismo Asunción hay un museo que retrata cómo morían o cómo hacían sus entierros los mismos guaraníes. Ellos utilizaban unas vasijas grandes de cerámica, bien grandes, ¿ah? Porque no podía entrar un cuerpo humano, pero antes de eso lo utilizaban para hacer alimentos, guardar alimentos, ¿no? Pero para un fin final lo utilizaban para guardar eso, su propio familiar y ese lo enterraban en la tierra dentro de su casa, ¿no? Una práctica similar también que, según los hallazgos arqueológicos, los chachapoyas también realizaban, ¿no? Por ejemplo, en Cuela encontraron eso, ¿no? Que vivías encima de la tumba, huesos de tus ancestros, ¿no? O sea, es un tema así muy interesante esto de, ¿no? Y en México, ¿no? Como esto de la Santa Muerte que mencionas, sí que hay algo muy fuerte ahí, ¿no? Pero yo creo que hay algo más ahí atrás, más antiguo de por qué se hacen estos cultos, ¿no? Quizás ahora no lo logramos entender del todo, ¿no? Ahí yo pienso que hay una más vertiente un poco de algunos seres, dioses más malévolos, ¿no? Que llevaban ahorita, ¿no? Pero se ha quedado fuertemente ahí, ¿no? En México. Y bueno, también a eso también se puede llegar algo de apreciar de otra forma en la parte norte de Perú, por la parte de Piura, ¿no? La Sierra de Huancabamba, ¿no? Hay prácticas así medio extrañas, en lagunas de la Guaringa, relacionadas con la muerte, ¿no?
Y sí es un tema muy fascinante, ¿no? Para explorar de otros lugares, de nuestra propia tierra, ¿no? Perú, todo eso. Sí, es interesante. Eh, ¿Deseas que ya lea el libro o conversamos algo más? No sé. ¿Aló? Estimado Manuel, ¿estás ahí? Ah, si no, bueno, voy a leer un fragmento del libro. De repente ha salido. A ver, un ratito. ¿Puedes compartirnos un fragmento, por favor? Ah, ya, listo, listo. Vamos a leer. Mientras tanto, leemos los saludos mientras vas buscando fragmentos. Saludos desde Colón, Entre Ríos, Argentina. Muy interesante esta propuesta. Gracias a María Magdalena Lenner. Ah, Gracias, Magdalena. gracias. Filiberto Delgado Alfonso. Desde mi punto de vista, coincido contigo. Nuestros ancestros dejaron escrito lo que veían y los contaban por medio de la tradición oral y los pictogramas. Muchísimas gracias. Maker Chacón, hola, ¿cómo están? Vivía en varias partes de Perú y ahora ando por España. Hace tiempo lancé mi primer libro, Un ángel para él. Ahora ya está en Amazon, en Kindle, lo pueden encontrar también. Muchísimas gracias, Maker, muchísimos éxitos con tu libro. Góngora Enjay, hola a todos desde Senegal. Un abrazo para Góngora Enjay que nos ve Wow, Senegal. desde Senegal. Él es un profesor de español, ¿no? Del idioma español en Senegal. Un abrazo para el profesor Góngora en Jai. Juana Mabel Miranda, soy Juana Mabel Miranda de la República Argentina. La infancia que me dio raíces, el camino que me hizo quien soy, la voz del corazón, emociones en papel detrás del silencio, agonía de la memoria. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos ven. Pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Y adelante, estimado Denis, por favor, léenos un fragmento de tu libro y al finalizar nos dices dónde lo podemos conseguir. Nos recuerdas dónde podemos comprar tu libro. Sí, por supuesto, gracias. Voy a leer uno de los 7 capítulos, el capítulo 6, un fragmento. El capítulo 6, la parte más trascendental, ¿no? En sí, el kit del libro. Es la batalla que transformó toda la tierra, ¿no? Ahí es donde se van a encontrar los dos dioses y oficialmente van a iniciar la gran guerra. Y llegó el momento del encuentro. Se vieron los dos ya en cercanías. Guayayo sabía que el enfrentamiento era inevitable. Había pensado que tenía que derrotarlo enfrente de todos para que nadie dudara de su poder y se entregaran más a la oscuridad y así completar su misión. Y a pesar de que Parecaca era más alto, Guayayo no vaciló ni tuvo miedo. Eso le sorprendió a Parecaca, porque pensó que iba a dudarlo. Entonces pensó, este ser debe tener más armas de las que ya había mostrado antes. Voy a tener cuidado. Y se empiezan a encarar y le dice a Guayayo, ahora voy a ponerle fin a tus dominios de oscuridad, prepárate. Y Guayayo le dice, a mí nadie me vencerá, ni siquiera tú. Se ve que eres débil y solamente la fuerza de la oscuridad debe dominar. No hay lugar para ti aquí. La tierra empezó a temblar, todos los animales y los humanos y los otros seres se quedaron asombrados. No habían visto algo así. Sus ancestros reportaron que en la época del fuego quizás sucedió esto, pero esto era insólito. Guayayo utilizó un golpe devastador hacia las rodillas de Parecaca, y éste le contesta utilizando una de sus habilidades de movimiento de los brazos a una gran velocidad, logrando con eso herir en el hombro a Guayayo. Entonces empieza a calentar rápidamente la tierra de debajo de Parecaca y se forma lava, porque quería que la lava se endurezca para atraparlo.
Pero Parecaca, en un salto, logró salir del problema y utilizó una ráfaga de rayos y dispara con todas sus fuerzas cerca del corazón. Pero Guayayo había puesto una coraza de piedra rocosa con metales que él extrae puros para evitar que le dañase y acabó destruida esa coraza. Pero ni un rasguño Guayayo tuvo. Ambos utilizaron un disparo directo de rayos por parte de Parcaca con mucha fuerza y Guayayo usó una ráfaga de fuego súper concentrada en la misma dirección. El resultado fue que hicieron una explosión brutal y toda esta tierra quedó cuarteada y al final apareció una neblina de polvo en suspensión que no dejaba ver nada, pero después de eso se observó que los dos estaban intactos. Guayayo empezó a calentar en un segundo toda la tierra en un área de 4 hectáreas y transformó todo eso en una lava muy líquida y todo lo que estuviera ahí encima caería en ese lago de fuego en ese instante. Y por eso Parecaca empezó a volar y agarró rocas gigantescas que las lanzó en ese lago de fuego para crear unas islas donde él podría reposar. Al hacer eso, él bajó y lo que hizo fue lanzar una tormenta de lluvia, pero muy fuerte y concentrada sobre el lugar donde estaba Guayayo. Este se inquietó al ver que se destrozaba y lo que él hizo fue secar por completo la humedad de la lluvia, cosa que casi nada le tocó a él, pero en todo este movimiento, en la otra parte de la lluvia, que escapó de la sección de su poder, llegaron y caer las gotas de lluvia encima de esa parte del lago que estaba muy caliente, volviéndose petrificado toda esa zona. Guayayo intentó absorber toda la humedad dentro de Parecaca y de forma brusca, pero Parecaca se desdobló en 5 cuerpos de plasma. Guayayo se quedó sorprendido, nunca había visto algo así, y entonces su poder no tenía efecto sobre Parecaca. Y luego, en un giro brusco de las cosas, Parecaca vuelve a concentrarse en un movimiento rápido y al hacer eso tomó por sorpresa, agarrando el brazo a Guayayo y lo estampó contra el suelo, provocando un retumbar más poderoso que 7 truenos que se pudieron escuchar. Todos estaban aterrados ante tanta fuerza y sentidos destructivos. Guayayo entonces carbonizó por completo un cerro entero, que ahora llaman Cerro Caballero, y lo hizo para demostrar su poder. Entonces extrajo varios minerales de esa zona en forma como lanzas y lo lanzó contra Parecaca. Entonces el dios esquivó todos los proyectiles y utilizó el poder del viento en forma de ráfaga, cuchillos en alta velocidad, logrando cortar en algo la coraza ultradura de Guayayo, por lo cual estaba molesto por eso. Entonces él va a utilizar la fuerza bruta que tiene y un pedazo de la montaña se lo arroja con todas sus fuerzas. Y fue tan rápido esto que Parecaca no lo esquivó y terminó impactado en el valle, a cientos de metros de ese punto, y se quedó desmayado por unos segundos. Al despertar, Parecaca va con toda su fuerza hacia donde se encuentra Guayayo, que está en las partes más altas de las montañas. Y al verlo él, también decide ir con todas sus fuerzas, pero justamente en ese momento, Parecaca va a impactar todo el poder del puño eléctrico del rayo mágico en el pecho de Guayayo. Este va a utilizar toda su energía de fuego con la propulsión y hacer un modo de caer como si fuera un meteoro. Juntos van a empezar a bajar por todo el cauce del antiguo río Mala y en ese trayecto van a empezar a hacer que el cauce se profundice en secreto y se creen quebradas de todos los rayos poderosísimos que salen en la bajada de ambos y van a modificar el paisaje como nunca antes. Luego se detiene todo ese fulgor casi a la altura de Huarmanche, y es donde ellos se separan haciendo un gran estruendo y se empiezan a alejar por unos minutos. Guayayo, herido en su orgullo, se va a poner a buen recaudo en unas pampas cercanas y justo Parecaca también vino ahí y Guayayo empezó a acercarse a una distancia de 20 metros para utilizar el poder de encadenarlo. Utilizó unas protuberancias que lo creó de metales, pero esta vez súper concentrados hacia los brazos de Parecaca. Entonces, él cae un poco arrodillado
Ante esto, los brazos están sujetados por esas formaciones rocosas inesperadas. En ese momento, este concentra en un solo puño toda una gran condensación de metales mucho más fuertes de los que lo tienen sujetado a Paregaka de los brazos, y le pone a fuego hasta llegar al rojo vivo, caliente ya casi a punto de fusión. Entonces fue acercándose y le clavó cerca del hombro, con lo que logró herirlo. Paregaka, un poco impactado por lo que estaba sucediendo, va a convocar una especie de nubes tormentosas, súper concentradas, y las empieza a hacer girar en torno a Guayayo, logrando hacerlo girar en el aire suspendido, arrojándolo lejos, utilizando después las mismas condiciones de tormenta súper pequeñas, a su vez súper poderosas, para destruir todas las formaciones rocosas de los brazos y librarse. Ambos, lastimados el uno por el otro, se ponen un poco alejados, pero sabiendo dónde está ubicado el otro, y empiezan a maquinar su próximo ataque. A Paregaka le impresiona que Guayayo, a pesar de ser más pequeño, sea tan fuerte, pero igual Guayayo sabe que no puede subestimar a Paregaka, porque podría ser el fin de su dominio. ¿Continúo? Ahí lo detengo. Está muy bien ese fragmento que has leído, Denis, muy importante para poder avanzar también. Claro, claro. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, por favor, nuevamente? Lo podemos conseguir en Amazon. Está en línea, ahí lo pueden encontrar en el buscador mismo de Amazon, o si buscan también en el Kindle, pueden ingresar los datos del título, La Guerra de los Dioses Andinos, y si encuentran la portada ahí, es obviamente que ese es mío, ¿no? Está en tapa blanda, ¿no? Y en ebook, ¿no? Y traducido en 5 idiomas aparte, ¿no? El alemán, francés, inglés, italiano, portugués de Brasil. Y obviamente Perfecto. Muy bien, La Guerra de los Dioses Andinos, traducido a 5 idiomas, aparte del español, bueno, está en español, pero traducido a los demás idiomas importantes, se puede adquirir en Amazon, con el nombre del autor también, o el título, La Guerra de los Dioses Andinos, del escritor Denis Fuentes Tello. Muy bien, agradecerte, Denis, tenemos unos minutos más, vamos a hacer el famoso ping-pong literario. Antes, invitarlos a que puedan también adquirir este otro libro, Odisea en el Mar Caribe, es un libro muy distinto al tuyo, disponible en Apple Books y Amazon Kindle, del amigo escritor Fernando Castillo. Es un libro que trata el tema de la inmigración, el tema también de las aventuras, de las peripecias que pasan algunas personas, algunas familias cruzando, ¿no?, el otro lado del charco, cruzando a veces un muro por la búsqueda de un futuro mejor, ¿no? Odisea en el mar Caribe, en este caso en el mar, ¿no? Es la travesía para llegar a un puerto mejor. Odisea en el mar Caribe, también disponible en Amazon, Apple Books y Amazon Kindle, se encuentra con ese título, Odisea en el mar Caribe, del escritor Fernando Castillo. Precisamente el escritor Fernando Castillo Ranfer tiene una pregunta para ti. Pregunta al escritor, buenas tardes, ¿qué opinión te merece el mito de Maita Capac? Muy bien, algo breve, Denis, para hacer el ping-pong, por favor. La verdad no había escuchado el mito de Maita Capac, entonces no podría dar una opinión, pero me has dejado una intriga, voy a buscarlo, se ve que es algo diferente. Me imagino que se refiere al mito de Mama Ogyo, ¿no? Y Manco Capac, ¿no? Podría ser ese, ¿no? O quizás sí existe Maita Capac, nunca, pero sí, nunca lo habría escuchado, la verdad. Si en caso fuera el mito de Mamaoyo y de Capac, para mí eso de la cosmogonía de todo el imperio incaico dentro del lago Titicaca es interesante. Yo sé algunas cosas aparte fuera de lo que comúnmente se menciona. Por decir, esto de lo inca, para mí no tiene 500 años, tiene más, solo que es algo como oculto. Más o menos calculo como unos 10.000 años así. Y no fueron solo unos 13 incas, 12 incas. Fueron en total 100 incas. Y el primer inca se llamaba Augustus. Por eso es una época muy antigua, muy, muy arcaica, ¿no? Y Okay. algunas cosas de eso se podría llegar a tener como vestigios, ¿no? Por ejemplo, encontraron, cuando Jacques Cousteau vino a hacer la exploración submarina del lago Titicaca en el siglo pasado, en los primeros días se han encontrado un montón de yacimientos arqueológicos, cosas, pero después se encontró algo que fue como un tot secreto, ¿no?
y que más o menos cayó y nunca más se dio a conocer. Y de ahí él se fue inmediatamente, de ahí no quiso más explorar, ¿no? Una Los videos situación. que se lograron capturar de eso, solo se ve algunos inicios, ¿no? Un muro ahí que se pierde, ¿no? Y cuentan pues leyendas, ¿no? Que antes el lago Titicaca era un valle vasto, ¿no? Muy fértil y una vez vino la inundación, ¿no? Y yo pienso que hay algo ahí, de repente hasta un sistema de sifón actual, solo que todavía no es descubierto, ¿no? Que conecta el Océano Pacífico con el lago Titicaca, ¿no? Y yo siento que hay algo ahí bastante de verdad, pienso que hay bastante, solo que de repente algunos datos aún se han perdido, o de repente el que conoce eso uno lo da a conocer, ¿no? Recordemos que hay Perfecto, una puerta ahí en piedra que es el Aramu Muro, ¿no? perfecto, Que está a perfecto. 13 kilómetros del pueblo. Pueden haber puertas dimensionales, ¿no? Algo secreto, quién sabe, ¿no? Sí. Un flujo de energías, de un campo electromagnético, algo diferente que no conocemos. Bueno, hay muchísimas preguntas que quedan para un próximo programa. Te las voy dejando en este momento. Pasamos al ping-pong literario. Al final te voy a dejar las preguntas como una reflexión para invitar al público a la próxima presentación. Preguntas y respuestas breves, por favor, Denis, Sí. para conocer tu opinión acerca de ti, de como escritor en este ping-pong literario. ¿El escritor nace o se hace? Ah, es muy difícil eso. Yo pienso que en algunos casos, en algunas personas sí puede ser que nazcan con eso. Y otros yo diría que sí se hace. O sea, de repente serían para mí los dos, ¿no? Pero dependiendo de la persona, ¿no? Las librerías, ¿qué significa para ti? ¿Tienes alguna librería preferida donde compras tus libros? Ah, la verdad, no. A veces yo he encontrado joyas o libros muy bonitos, pero fuera de lo común, en lugares que no tienen título. Por decir, ¿no? En Amazonas, para los que no son de Perú o Lima, hay un lugar en Lima que es Amazonas donde encuentras libros de segunda mano, o también hay unos originales nuevos, ¿no? Bonitos todos, pero también hay cosas ahí muy antiguas que son muy interesantes, a veces te pueden ayudar bastante para descubrir algo, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, Denis? Tu mayor sueño como escritor también. Ah, ya, el mayor sueño en la vida sería que hacer desarrollo global próximo muy rápido del Perú y quisiera que nos volviéramos potencia para el 2036. Yo pienso que sí se podría. Y de sueño de la vida, el sueño de la vida de escritor sería, bueno, pues que tenga bastante alcance de mis libros y que lo lean incluso en lugares tan remotos como Uzbekistán o Mongolia, ¿no? Sería un gran honor para mí eso. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Quién es tu escritor de cabecera? ¿Algún escritor que tengas? Puedes mencionar más de uno si deseas. Ah, para mí, José María Arguedas, ¿no? Me parece muy trascendental, ¿no? Es interesante. Y después hay un escritor checo, que es Andrzej Mareja, que él habla de un mito extraño, o bueno, no tanto mito, sino como una exploración perdida antigua que es en los tepuyes del sur de Venezuela, por frontera con Brasil. Se llama Curupira, ¿no? Donde narra cosas de los indios pemones de ahí que le cuentan de seres extraños como el Estoas. Son tres seres, uno parecido a un pterodáctilo, algo parecido a un tiranosaurio y otro parecido a un brontosaurio, algo así, ¿no? Que viven, aparecen, desaparecen, pero paran cerca de ese tepuy, ¿no? Tepuy, para los que no conocen mucho, de parte geográfica, son como montañas aplanadas, como si fuera una mesa, de golpe, y concentra mucha agua, biodiversidad, vegetación, todo, ¿no? Y hay leyendas también acerca de sus orígenes. Genial, genial. A raíz de eso, Denis, vi que en Vietnam existe un, un lugar, ¿no? Que tiene muchos ecosistemas, bastante llamativo, un lugar que ha sido inundado, que es un lugar donde crecen plantas, árboles, ¿no? Y todo lo demás, hay animales, pero está, digamos que sumergido, entre comillas, ¿no? Y es otra tierra dentro de la tierra, ¿no? Algo así. En Vietnam se dice que en la parte de la selva de Vietnam. Tenemos pocos segundos. Agradecerte nuevamente, Denis, por
por estar aquí en el programa. Tu libro lo pueden conseguir, La Guerra de los Dioses Andinos, en Amazon. Bueno, nos vemos muy pronto. Ya te dejo por interno esas preguntas, esos comentarios. Un abrazo para todos, ¿no? Mañana, sí. Quería mencionar una cosita así, repita. El libro alcanzó ver release, ¿no? Que es casi similar al bestseller y estuvo en segundo puesto en Amazon México para ser el bestseller, ¿no? Solo quería mencionar eso, ¿no?